Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Psicoespiritual, el podcast. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Más cerca de la Navidad. Estamos en el 4º episodio de Psicoespiritual, el podcast. Así que bueno, es una aventura que vamos recorriendo. Y por eso le invitamos a darle like a este Psicoespiritual, el podcast. Haz los comentarios y ojalá lo puedas distribuir a muchas personas para que bueno, sigamos haciendo mucho bien entre nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar con la lectura de hoy. Pero antes, ya va. Antes vamos a prender la vela. Pero no la quiero prender yo. Porque bueno, siempre en esa lucha, la idea es que la lucha tiene que ser compartida. Así que adelante. Vamos a prender entonces esta vela. La 4ª vela. Mira, la segunda es la vencida. Pues sí, y que bueno, que ese seguir intentando en la vida. Si me caigo, que yo me puedo levantar. Y por eso es importante tener la lectura del Evangelio de hoy. Un Evangelio de encuentro, un Evangelio de vida. Así que bueno, escuchemos o leamos. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 45. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra del Señor. Si hay algo que me encanta, Aníbal, en la lectura bíblica y en este crecimiento o desarrollo espiritual, son los encuentros que aparecen en el Evangelio. Y hoy tenemos el primer encuentro de Jesús con 3 grandes personalidades. Jesús metido en el vientre de María. Entonces está María, Isabel y Juan el Bautista, que se encuentra con Jesús también en el vientre. Así que bueno, creo que este será un episodio de encuentros, de bendiciones, ¿no? Vamos a tener 5 puntos. Y comenzamos desarrollando. ¿Quiénes son María e Isabel? Mira, Dani, primero María. María es una joven. ¿Qué significa ser joven en ese tiempo? Bueno, ser joven, mejor dicho, María ya es una mujer posiblemente adulta en ese contexto. Pero para nosotros hoy sería una joven. Eso significa que estaría por encima de los 12 años. Entonces es una mujer que está con toda la vida por delante, con toda la fuerza, la vitalidad. Y lo que decir que era la mayoría de edad, ¿no? A los 12 años se consideraba mayoría de edad. Sí, entre 12, 14, según fuese mujer u hombre, se consideraba mayor de edad ya, más o menos por esos, a esa edad. Isabel, en cambio, era una mujer ya adulta, estaba en su vejez. Si calculamos la expectativa de vida, aquel tiempo tendría por encima de 50 años, pero no más de eso posiblemente. Y sin embargo, pues es una mujer que, como vemos, tiene que sufrir mucho, o ha sufrido mucho durante su vida. Tenemos entonces una joven y lo que significa la juventud en este proceso espiritual. Es el que se llena de vida, el que tiene vida, el que siempre está sorprendiendo, el que está buscando, ¿sí? Y una persona mayor que bueno, que tiene mucha experiencia en la vida, que tiene muchas bendiciones, que ha recibido también muchos golpes en la vida. ¿Por qué dices que Isabel ha sufrido mucho? Bueno, porque Isabel era una mujer estéril. ¿Qué significaba ser estéril en aquel momento? Bueno, significaba ser mal vista por la sociedad. La mujer en el tiempo de Jesús pasaba de las manos de su padre a la mano de su esposo, y de la mano de su esposo a la mano de los hijos, hombre. De otro modo, quedaba desprotegida. Entonces, posiblemente el hecho de no tener la bendición del fruto, que significaba un hijo varón, le tuvo que haber hecho sufrir mucho. Mira, y para su esposo Zacarías, ¿qué significaba el no tener hijos, formar una familia para no tener hijos? Además era de una clase sacerdotal, que tenía que estar en el templo. ¿Qué significaba también para Zacarías? Bueno, significaba no tener herencia, no perpetuarse en la historia a través de los hijos, pero si te soy sincero, la parte más difícil se la llevaba la mujer.
porque en este contexto se pensaba que quien era estéril era la mujer, nunca el hombre. Entonces, si había una ausencia de bendición, era por parte de la mujer. Bueno, todo lo que eso supone, ¿no? El tema de poder vivir con etiquetas. Entonces, bueno, ahí uno de los grandes retos, que no sea la etiqueta la que me defina y que yo sea capaz de dar la vuelta, que eso es precisamente el pesebre. Y además, por no vivir de las etiquetas, también Isabel fue capaz de poder concebir a Juan el Bautista, ¿no? También lo que supone también para la joven María, ¿no? La joven María, y aquí entramos en el segundo punto, dice lo que queremos subrayar, lo que tú nos has permitido subrayar en esta lectura bíblica. Aquí utilizo la chuleta que tenemos, dice, se levantó y se dirigió apresuradamente. ¿A dónde se dirigió, Aníbal? Bueno, mira, se dirigió a las montañas. Ahora, ese dirigirse, primero quisiera resaltar lo siguiente: apresurarse no es vivir acelerado, sino tomar la decisión de responder según las circunstancias. Ahora, ¿qué significa eso para María? Para María significaba tener que hacer un viaje largo, de unos cuantos días, al menos unos 4 días. Pero además suponía colocarse en camino sabiendo que en ese contexto, en estos caminos, habían siempre dificultad, peligro, posiblemente ladrones. Entonces, María asume toda esa dificultad, ha podido quedarse en su casa. Ya tenía bastante dificultad ella con asumir el ser madre de Dios, aunque no había sido tocada por José, que eso tiene unas consecuencias que después diremos. Y por eso a mí me encanta mucho, cuando leímos la lectura aparecía, entonces María se levantó. Ese entonces tenemos que conectarlo con la parte antes, que es el momento del anuncio del ángel a María, ¿no? Y aquí para mí es un punto. ¿Por qué se pone María? Porque es una voluntarista que se echa así, va para adelante allí y solamente es la voluntad. Yo creo que aquí uno de los puntos claves, Aníbal, y que creo que es una de las grandes bendiciones y es una de las grandes columnas de toda la salud espiritual, es el tema de ese encuentro con Dios. Ese encuentro con el ángel que le dice, mira, has sido bendecida, has sido llamada a ser madre, ¿sí? Ese encuentro no te deja con los brazos cruzados. No. Ese sentirse amada y llamada, ¿sí? Entonces, y cuando uno se siente amado y llamado, eso uno no puede ser mediocre en la vida y no puede ser, uno no se aísla. Eso incluso es uno de los criterios de cuando hablamos en psicología de la espiritualidad o psicología de la religión. Hablamos de que cuando se tiene esa experiencia profunda con Dios, con el Dios de la vida, con la trascendencia, en el credo que profesemos, cuando se tiene esa experiencia bien profunda, ¿sí? Nos lleva siempre al encuentro con el otro. Entonces, por eso, ¿qué significa entonces? Además de recorrer esos caminos tan duros y tan difíciles, y se recorre con toda la astucia, por supuesto, no es que un tema, yo aquí me voy, me abandono, y que vengan y que me maten, que vengan y que me asalten, no, hay que ser muy astuto también, pero que supone que el miedo no me paraliza, que ese contexto tan adverso que hablábamos semanas anteriores, al final tampoco me paraliza. Que me lleva ese recorrido. Y eso supone levantarse, porque ¿qué significa levantarse en ese contexto bíblico? Bueno, levantarse significa erguirse, ponerse de pie. Fíjate que en el Nuevo Testamento, sin perder los otros significados, comenzó a designar la resurrección. Pasó a ser un término técnico para hablar de la resurrección. Y aquí es muy significativo que María tiene que resucitar de todas las dificultades que tiene alrededor, tiene que asumir su vida, se pone de pie y inicia su camino hacia Isabel. Y este levantarse ya se ha repetido en los otros episodios. Sí. Sí, como un elemento clave de este tiempo de Adviento. Para poder llegar a la Navidad es el tema, de poder tener siempre con la bendición de Dios. Siempre eso, con ese sentirse arropado con la luz, pero con eso de que con el mazo dando, ¿no? Así como poner toda nuestra fuerza. Y si no podemos, siempre la insistencia, si no podemos, ¿cómo poder buscar la ayuda para que nos ayuden a levantar? Porque eso es súper clave y eso es también parte de esa humildad. Pero entonces en ese levantarse, en ese ir de manera apresurada con lo que está significando esto a nivel bíblicamente, se da el encuentro. Y cuando se da el encuentro, dice este tercer punto, cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Sí, es muy interesante esto, Dani, porque como lo dijiste al inicio, se dan 4 encuentros. María, Jesús, con Isabel y Juan. Entonces, no es un salir solamente por salir, sino que se sale para llevar aquella experiencia que se ha tenido
transmitirla a las personas con quienes nos encontramos. Entonces, este salto en el vientre de Isabel habla de una alegría que María recibió y que ahora se la está transmitiendo a Isabel y a la criatura que tiene en su vientre. Pero hay una de las cosas que no es cualquier salto, no se da cualquier encuentro, sino que, Isabel, de un vientre muerto a un vientre lleno de vida, ¿sí? Y lo que supone este paso. Y eso para mí yo creo que uno de los puntos súper críticos y que nos permite, porque te acuerdas que en el primer episodio te decía, por favor, no lo vayas a espolear, ¿no? En el tema de que, lo que supone la Navidad, supone tener motivos. Porque quien dice, no tengo motivos para celebrar la Navidad porque estoy en duelo, porque estoy en una condición muy dura, muy difícil, porque la adversidad me está arropando, eso, no hemos encontrado ese núcleo. Y precisamente en Isabel, como en todos los personajes, pero en Isabel se puede ver esa experiencia, ese paso, el ponerse de pie, el ir apresurada, ¿no? Él, en medio de las dudas, como decíamos la semana pasada, en medio de tantas cosas que puede ocurrir, sí, ¿cómo poder decir, Señor, dame el don de la fe, que yo pueda también experimentar tu vida? Y es precisamente en ese encuentro, no solamente que el vientre está vivo, sino que la criatura salta de gozo. Y es el tema de cómo poder experimentar esos frutos. Y por eso comenzar a identificar. Cuando comienza a saltar de gozo en nuestra vida, es poder identificar esas bendiciones, identificar estos tesoros, tanto personales como familiares. Porque en estos tiempos, en estos días, ya que estamos llegando a este día de Navidad, es cómo poder identificar los tesoros personales, los tesoros familiares, los que nos da vida. Y eso es lo que nos permite llevar procesos de duelo. Eso es lo que nos permite llevar procesos de adversidad. Y no significa, como hemos insistido en otros momentos, no debe ser un optimismo tonto. No. El levantarse, como tú has dicho, el tema significa resucitar. Y resucitar siempre es cargar con las heridas. Pero que estas heridas no tienen la última palabra. Pero para no alargarnos en este proceso, porque que este podcast sea de lo más sabroso, ágil, ¿no? Isabel, llena del Espíritu Santo. Es la otra frase que queremos remarcar en este podcast. Miren, cuando tenemos experiencias significativas, positivas, esa experiencia podemos transmitirla a quienes nos acompañan, a quienes están alrededor nuestro. María ha recibido el Espíritu Santo en la Anunciación y ahora, llegando a casa de Isabel, permite que Isabel también reciba ese mismo Espíritu. Entonces es el Espíritu que moviliza, que dinamiza y que da vida. Entonces es muy significativo cómo no quedarnos con los dones que vamos recibiendo y con estas herramientas nosotros, sino cómo la transmitimos a otros. A pesar de las dificultades que se pueden presentar en el camino, que María ha tenido que asumir. Pero llega hasta Isabel y le pasa el testimonio a Isabel. Y ese testimonio no se queda solamente en Isabel. Por supuesto que se transmite a Juan el Bautista, se transmite a todos los discípulos de Juan el Bautista, se transmite incluso a Jesús. Y hoy estamos celebrando precisamente este tiempo de Navidad gracias también a ese encuentro, gracias a lo que surgió y gracias a esos frutos. Entonces por eso, lo que insistíamos en otros momentos, aun cuando no veamos los frutos, cómo poder entregar el testigo, cómo poder siempre luchar hasta las últimas consecuencias. Y aquí volvemos a repetir esa frase que dijimos anteriormente. Es preferible entregarle a nuestros hijos, aquí luchó, en vez de entregarle, aquí se rindió en medio de las adversidades, en medio de las condiciones duras. La otra expresión, Aníbal, dice, dichosa tú que creíste. Sí, mire, este dichoso que aparece aquí en este texto también lo vamos a ver en otros textos del Evangelio. Y fíjense que aquí es una alegría, un dichoso, pero de aquel que sabe convivir con las adversidades de hoy, confiando en la esperanza, teniendo la esperanza y confiando en la mejora que va a haber en el futuro, una mejoría escatológica. Entonces, si nosotros vemos... ¿Qué es eso de escatológico? Escatológico tiene que ver con el fin de los tiempos, pero para nosotros ya es algo que se está dando. Ya Dios está en esta historia. Entonces, cada vez que se dice dichoso en la Biblia, puede ser que aparezca una situación negativa y la positiva. Dichosos los que lloran porque... Dichosos los que sufren porque... Entonces, cuando vemos el Evangelio de Mateo, se ve que no es que es una esperanza ilusa, sino una esperanza que es una alegría que tiene muy presente las dificultades de la vida, pero que no se deja aplastar por estas circunstancias, porque tenemos la firme esperanza, la firme certeza de que este mundo puede ser diferente y ya está siendo diferente. Y aquí hay un tema, el tema además de dichosa, yo también quiero resaltar el tema porque creíste, es decir, porque confiaste.
Y si hay algo que nos está pasando a las personas en los distintos lugares del mundo, hay países con mayores o menores niveles de desconfianza interpersonal. Precisamente este encuentro nos llena de confianza. Y precisamente, bueno, cómo poder confiar mucho más, no solamente expresado en el Dios de la vida, ¿no? Sino también expresado en las relaciones. Porque bueno, y uno de los elementos, y creo que con esto nos va a permitir ya ir cerrando el podcast. Si hay algo que se da después de dichosa porque has creído, que no aparece en la lectura que hemos leído hoy, el siguiente paso es el tema del Magnificat. Magnificat es acción de gracias. Y hay algo que hemos insistido a lo largo de estos episodios, es que bueno, solo un corazón agradecido es un corazón que se abre la vida. Es un corazón que permite a María pasar las adversidades, lo que supone recorrer ese camino, llegar hasta el lugar donde estaba Isabel. Solo un corazón agradecido es que te permite mirar al futuro y no estar anclado en el pasado. Porque bueno, cuando uno más se siente agradecido diciendo, mira Señor, dame la gracia de poder tener todas estas oportunidades. Por eso, Aníbal, ya que este es el último domingo del Adviento, ya tenemos encendidas estas 4 velas. ¿Qué significa prepararnos para la noche de Navidad? Prepararnos para la noche de Navidad es hacer también nosotros nuestra propia oración magnífica. María en esta oración hace memoria de la historia de su pueblo. Ella puede ver cómo Dios le ha acompañado con tantas gracias, con tantos bienes, y también la promesa que Dios le hace de continuar acompañándola, pero al mismo tiempo menciona en esa oración los momentos de adversidad que ha ido viviendo. Las dos cosas, prepararnos para este nacimiento es ser agradecido, hacer memoria de los bienes que Dios nos ha dado durante este año, reconociendo que ha habido momentos de dificultad. Allí nace Jesús. Y lo que supone, en primer lugar, preparar la persona. Primer episodio. Segundo episodio, cómo poder caminar en medio de un contexto adverso. El tercer episodio, trabajamos, las dudas que se nos dan en el caminar. Y en este cuarto, clave para poder recorrer es encontrarnos, es salir de nosotros mismos, encontrar desde los tesoros que tenemos. Por eso, para finalizar este episodio, disfrutemos de esta oración y pongámonos siempre en esa mano de Dios para poder abrir la luz de la Navidad que en los próximos días celebraremos. Dios de la vida, fuente de todo amor y compasión, te damos gracias por la persona de María, quien al recibir tu gracia no se encerró en sí misma, sino que salió apresurada para dar vida con la vida de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que al experimentar tu presencia en nuestras vidas, siempre sintamos el impulso de salir al encuentro interpersonal, especialmente con los familiares, amigos, compañeros y desconocidos que más necesitan de tu luz. Ayúdanos a cultivar relaciones profundas y significativas, donde el Espíritu Santo siempre nos ilumine, llenando nuestros corazones de alegría y pasión por vivir. Te pedimos que nos concedas la gracia de ser sensibles para reconocer los gestos de amor de los demás y la apertura para dejarnos querer. Concédenos la bendición de reconocer tu presencia en cada encuentro y de experimentar la transformación que solo tú puedes obrar. Que tu gracia nos abrace y nos capacite para ser instrumentos de tu paz y tu amor entre tantas personas que andan angustiadas y desesperadas en la vida. Que al igual que Isabel, podamos sentir el gozo del Espíritu Santo al recibir la visita de aquellos que llevan tu amor. Amén. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.